la verdad que estas preguntas me llevaron a volver a escarbar más tocante a este tema que he venido a compartir esta mañana sobre lo que son los altares que reclaman. Es una verdad porque me hizo ver cómo a través de los años hemos venido orando, ayunando, ministrando, liberando, y si bien es cierto, se vio la gloria de Dios, pero conforme pasaron los meses, comenzaron a cambiar y comenzaron a hacer las cosas que muchas veces ya habían dejado de hacerla. Ahora se han vuelto más fuertes, ahora ya dominan, ya gobiernan, ya se enseñorean. No solo sobre una vida, no solo sobre una familia, aún están tomando generaciones. Esto me llevó a reflexionar mucho sobre lo que es entender, o entendamos todos en esta mañana, qué son los altares que reclaman. ¿Cuánto conoces tú de esta verdad? ¿Y cuánto estás entendiendo para poder romper todas aquellas cosas que de una u otra forma están afectando tu vida, están afectando tu familia y están afectando tus generaciones, están afectando la iglesia, están afectando a la sociedad? Porque puedes venir a cantar, a adorar, a leer tu Biblia, pero después de aquí vuelves a lo mismo. Después de aquí vuelves como el perro a su vómito. Amén. Al pecado, la inmundicia, la pelea, al pleito, a la contienda, a la mezquindad, a la avaricia, a la idolatría. Pero déjame decirte que estos son altares que están reclamando tu vida. Sacrificio, adoración, entrega, dedicación. Y si mucho de repente nosotros no estamos entendiendo qué es un altar, pues déjame decirte que un altar representa un lugar espiritual, es un lugar donde se conecta el mundo espiritual con el mundo natural. Es un lugar donde activamos, abrimos, aperturamos dimensiones espirituales, puertas espirituales aquí en la tierra, donde va a comenzar a establecer dominio, gobierno, señorío, poder y autoridad sobre quien lo invoca. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Uy, yo hubiera saltado ahí. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en este lugar se encuentran pactos, adoraciones, sacrificios y legalidad espiritual. Y si tenemos que hablar de altares, déjame decirte algo. La Biblia habla mucho de ello. El primer hombre que levantó altares, Abraham. A todo lugar donde iba levantaba un altar, y le ponía un nombre a cada altar. Y tú te preguntas por qué Noé, después que salió del arca, lo primero que hizo fue levantar un altar a Yahweh. ¿Por qué? Y seguimos hablando de Elías, un hombre que levantó altar, restauró altar y demostró el gobierno, el poder, la autoridad, el señorío de quien a quien él le entregó su sacrificio. Déjame decirte que los altares hablan, los altares reclaman, los altares gobiernan y dominan. Y este mundo tiene gobierno según al altar a quien tú le dedicas tu vida. Le dedicas tu tiempo, le dedicas tu corazón, le dedicas. Es impresionante, pero nada ocurre en este mundo si primero no hay un altar encendido. Y cuando te hablo de altares, tengo que hablarte de aquellas cosas que de una u otra forma están influenciando, recuerda, están dominando, están señoreando en tu vida. Y que puedes estar aquí cantando, alabando, estudiando, pero en la noche, en la calle, te van jalando, arrastrando. Y esto pasa con hombres de buen corazón, hombres que de repente están teniendo el deseo de amar a Dios, servirle a Dios, pero no han llegado a comprender que aunque están aquí, tienen una atadura de manos y de pies. Y aunque están sirviendo a la iglesia, aunque están leyendo la Biblia, aunque están congregando, se sienten que todavía ellos no tienen toda la libertad para darle lo mejor a Dios. Amén, gloria a Se Dios. sienten limitados,
se sienten impedidos, sienten que no crecen, sienten que no desarrollan, sienten que no están completos, sienten que hay algo que les falta. Y eso es ¿por qué? Porque hay una atadura desde el altar donde se entregó su vida, hay una atadura que los gobierna, que los enseñorea, que los domina y que de una u otra forma trata de extenderse a sus generaciones. Tenemos que ser reales, iglesia. Amén, gloria a Dios. Tenemos que ser sinceros. Todavía hay cosas que están dominando tu vida y no es Dios. Si es un altar de alguien que tiene poder y autoridad, fueron tus padres que de una u otra forma te acercaron a un ídolo, te acercaron a una cultura. Porque muchas personas, increíblemente, están atados a culturas. Y cuando hablamos de cultura, estamos hablando de personas que han sido guiadas y instruidas en aquello que ellos creen. Costumbres, forma de hablar, forma de pensar, forma de comportarse. Y parece increíble, pero eso gobierna, eso domina en tu vida. De tal forma que puedes decir, pues yo soy así, y si sabes por qué me invitan, como dicen ahí, por ahí. Pero no son ellos. Son esos altares que están dominando, son esos altares que están gobernando, son esos altares que están tomando dominio, y algo que de repente muchos ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero está operando en el mundo espiritual, está operando en el mundo natural. ¿Por qué? Porque son portales donde desciende gloria, poder, dominio, gobierno. Y aunque tú ni cuenta te das, pero te vas a ver cómo las cosas que tú has venido haciendo no salen, se te cierran las puertas, vienen los problemas, los conflictos, las divisiones, los pleitos. Y tú te preguntas, ¿por qué? Si voy a la iglesia, canto, adoro, ¿por qué? ¿Por qué todavía no quito esa mala forma de hablar? ¿Por qué todavía no quito esa forma equivocada de pensar? ¿Por qué todavía no cambio mi forma de vivir? ¿Por qué todavía mi familia pasa por necesidad, por problemas, por enfermedades? ¿Por qué pasa por miseria? Claro, te dedicaron a un altar. ¿Por qué? Porque tu padre, que tiene autoridad, dijo, no, creo que este muchacho está flaco, no engorda, vamos a llevarlo al curioso, al brujo, al chamán, y se lo dedicaron, oraron, pero lo que no se dieron cuenta no solamente fue, escúchame, no solamente fue una oración lo que hicieron, sino que te amarraron a un altar, te ataron a un altar. Y ahora ese altar está reclamándote, ese altar está pidiendo de nuevo sacrificio, está pidiendo de nuevo libación, está pidiendo de nuevo adoración. ¿Qué significa eso? Que vuelvas de nuevo al lugar donde Jesucristo te sacó. A un mundo de palabras, de actitudes, de pecado, de acciones que gobiernan tu vida, que gobiernan tu familia, que gobiernan tus generaciones. ¿Y eso cómo ocurre? Porque los altares se están reclamando. Y es algo que yo quiero compartirte hoy en esta hora. Que puedas comprender qué es lo que está pasando. Y cómo estos altares llegan a tener tal nivel de poder, de influencia en la vida de las personas, que por más que ellos desean, por más que ellos quieran, no pueden todavía rendir toda su vida a Dios. Todavía pelean en su corazón si va a ir a la iglesia, si orar o no orar, si adorar, si rendir, si ofrendar. Todavía pelean en su corazón. ¿Por qué? Porque no puedes poner un altar a Jehová, a Yahweh, si primero no derribas el altar que pusieron tus padres. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que reconocerlo, tenemos que entenderlo. No hay gloria sin sacrificio, no hay poder sin santidad, no hay manifestación de su presencia si no hay justicia en tu vida. Y solo eso ocurre cuando tú te vuelves un altar al Dios viviente. Amén, gloria al a gran Dios. yo soy. Aleluya. Tienes que entenderlo. Tienes que comprenderlo. Tú eres un altar para Dios. Dijo la palabra, dice, y vosotros sois templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Tú eres un altar viviente en esta tierra. Y la pregunta es, si eres un altar para Dios, ¿a quién estás sacrificando
con tu vida, con tu forma de vivir, de pensar y de actuar? ¿A quién le estás sacrificando lo mejor tuyo? ¿Al gran yo soy? ¿O a los ídolos que tus padres te ataron? ¿A la religiosidad, al costumbrismo, al egoísmo, a la avaricia, a la idolatría, al pecado oculto, a la lascivia, al adulterio, a la masturbación? Porque son ataduras. Amén, gloria a Dios. Son ataduras que tus padres lo activaron, pero te ataron a ti. Por eso la palabra dice que Dios visita la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué lo visitan? Porque hay ataduras de alguien que entró a sacrificar en un altar al pecado, a la borrachera. Y es increíble porque hoy todavía vemos eso. Gente que pone nombre a sus hijos con el santo patrón del barrio, de la comunidad. Santa Rosa, María. Por eso esas mujeres hoy en día no pueden tener marido porque no les cuesta. Porque fueron atados a aquello. Y déjame decirte, todo aquello a que te ataron, estás enlazado a pedir la demanda de aquel a quien te ató. ¿Cuánto están entendiendo esta palabra? Amén, gloria a Dios. Y esto es serio, iglesia. Amén. Dice la palabra en Génesis capítulo 12, verso 7. Ven conmigo a mirar las escrituras. Te estoy poniendo estos puntos porque considero que aquí es donde vamos a iniciar para entender lo que es un altar. Y cómo los altares hablan delante de Dios y también pueden reclamar derechos espirituales. ¿Sobre quiénes? Sobre personas, familias, ciudades y generaciones. Ellos van a reclamar. Por eso dice la Biblia en Filipenses 12:2, guarda tu salvación con temor y con temblor, porque hay alguien que quiere volver a llevarte al lugar donde Jesucristo te sacó. ¿De dónde te sacó? De las tinieblas, dice el Señor, te sacó y te trasladó a su luz admirable. Y sabes, hay alguien que todavía está tratando de volverte como el perro a su vómito y la hacer lavar a tu inmundicia. Y si tú no estás entendiendo este aspecto de tu vida, déjame decirte que vas a sentir cómo estos altares van a reclamar tu vida. Van a acontecer cosas que tú no lo buscas, tú no lo esperas. Pero es la forma como estos altares te dicen, vuelve. ¿Qué pasa cuando un comerciante ve que la vida no le va bien? Su negocio no le va bien. Voy a volver al curioso, al brujo, para que me haga la oración de florecimiento. Y vuelven. Y de tiempo en tiempo vuelven. Sacrifican un animal, ya sea un ave, ya sea un animal, o ya sea ofrendas. ¿Para qué? Para que la vida le vaya bien. En otros casos le va a pasar que muchas veces vuelven las enfermedades, vuelven los pleitos, vuelven las contiendas, las divisiones. ¿Y sabes por qué pasa eso? Dile que está al lado tuyo. Porque estos altares están reclamando que vuelvas. Dile. ¿Por qué la escasez económica? ¿Por qué la enfermedad? Porque estos altares están volviendo que vuelvas a qué, que vuelvas a confiar en la medicina, que vuelvas a confiar en todas las cosas naturales y menos en Dios. ¿Por qué? Porque hubo alguien que te consagró. Y eso afecta a tu vida, no te hace feliz. Te sientes que algo te falta, un vacío, algo que todavía no te deja crecer, no te deja madurar, no te deja creer. Dí conmigo, los altares. Los altares. Reclaman. ¿Y cuánto sufre el hombre? Mucho. Dice la palabra en Génesis 12:7. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo a su descendencia de Areque esta tierra, y edificó allí ¿qué? Un altar a Yahweh, a quien se le había Gloria a Dios. aparecido. Bendito Dios. Gloria a Dios. Si tú puedes ver con este punto que estoy tocando, hay altares que a Dios se levanta,
Pero también hay altares idolátricos, demoníacos, hay altares espirituales edificados en el corazón, recuerda. Amén. Y altares proféticos que activan bendición y juicio. Pero para hablarte algo tocante más a este punto, quiero ir contigo al libro de Jueces. Jueces, capítulo 17, verso 1 al 6. Y quiero que mires lo que está pasando en este aspecto, porque quiero capturar esta dimensión. De repente no me va a alcanzar a hablarte de las muchas cosas que tienen que ver con este tema, porque estos altares que reclaman tienen poder, tienen influencia, gobiernan, dominan, se enseñorean, cómo se activan, cómo se derriban. Todo esto, permíteme Dios, lo haga una serie si es posible, pero tengas tú con toda claridad qué hacer, cómo hacer para romperlo. Amén. Dice la palabra en el libro de Jueces, capítulo 17, verso 1 al 6. Y todos atentos a esta porción de la Escritura. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, y yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Yahweh, hijo mío. Y él volvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Yahweh por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines. Consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Si tú miras con entendimiento esta porción de la palabra, te vas a dar cuenta que esta es la vida de un cristiano, un típico cristiano que va a la iglesia y que están pasando cosas extraordinarias en su vida y él ni cuenta se da. Pero la Biblia habla de este hombre del monte de Efraín, que se llama ¿cómo? Micaía. ¿Sabe qué significa la palabra Micaía? La palabra Micaía significa quien es semejante a Dios. Así que él no es cualquier persona, para empezar, pero hay algo que marca mucho este aspecto. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él toma el dinero de su madre. ¿Y qué hace su madre? Maldice. Pero cuando el hijo manifiesta lo que ha hurtado, este es un creyente que confiesa su falta, su transgresión, y la madre le dice: bendito de Yahweh. ¿Le es familiar esto? Que con tan facilidad tú maldices y con tal facilidad tú bendices, y como que dice aquí no pasó nada, es tan normal. Pero esto me hace pensar algo importante, iglesia. ¿Cuántas familias han sido atadas por causa de los padres? ¿Cuántas veces los padres han maldecido a sus propios hijos y con el año lo han bendecido y creyeron que esto no pasó nada? Pero algo que ellos no sabían es que aquí está ocurriendo algo muy serio. Y lo primero que vamos a mirar es que una vez que este hombre llamado Micaías devuelve el dinero, dice la palabra que lo primero que su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero ¿a quién? A Yahweh por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. ¿Qué significa eso? Estos tipos cristianos van a la iglesia, cantan, adoran, pero todavía están yendo a buscar a la
a la que te lee la mano. Te están yendo a buscar todavía a los brujos, a los chamanes, a las curanderas para que los curen. Gloria a Dios. Estando dentro de la iglesia. Porque lo primero que vemos aquí, dice esta mujer, voy a ir, ¿a dónde? Dice aquí al fundidor y le voy a dar para que me haga una imagen de fundición que es de metal y la otra de talla que es de madera. Y dice que estos dos los metió a su casa. ¿Sabes? Esta era una familia que entendía muy bien lo que es un altar. ¿Qué es un altar, iglesia? Un lugar de adoración, un lugar de dedicación, un lugar de sacrificio, es un lugar de pacto, es un lugar donde se levantan puertas dimensionales, aperturas espirituales, un lugar de gobierno. Es que es una familia típica de muchos cristianos en el mundo que han sido atados por causa de sus padres y hoy creen que son libres, pero todavía son gobernados en su interior con pecados que sus propios padres activaron en su propia ignorancia. Amén. Y que los afecta tanto que los hace infelices, desdichados, fracasados. A pesar que tienen todo, pero se siente que no tienen nada. ¿Y sabes por qué? Porque aquí claramente podemos ver cómo fácilmente puede uno influenciar de una forma positiva o de una forma negativa la forma como tú vives delante de Dios. La forma como tú manifiestas quién es Dios en tu vida. Si tu forma de creer en Dios es deshonrándolo, es haciendo una vida religiosa. ¿Qué significa? Solo vienes a la iglesia, cantas aquí, pero en tu casa sigues hablando cosas que no debes, sigues haciendo cosas que no debes, sigues estableciendo pecado en tu casa. Déjame decirte que es la forma como tú estás levantando un altar a un Dios que no es Yahweh, que no es el gran yo soy, que no es Jesucristo, sino es otro Dios por la cual hay muchos como Baal que permiten la fornicación, el adulterio, que permiten la hechicería, la brujería, el lesbianismo. ¿Sabes por qué? Porque donde hay pecado, donde hay adulterio y todo tipo de pecado, es ahí donde se entrega el sacrificio al Dios a quien tú le sirves. Pero tú ni cuenta te diste a entender que alguien te ató. Por eso que no puedes dejar el deseo, no puedes dejar la pornografía, no puedes dejar la lascivia, no puedes dejarlo el adulterio. ¿Por qué? Porque te sientes algo que hay dentro de ti que te está afectando. Sientes algo que hay dentro de ti que te arrastra a hacer las cosas que tú no quieres. Porque el apóstol Pablo habla mucho de eso. Hay una ley que se levanta en mi miembro y es cautivo la ley de mi conciencia. Y las cosas que yo debo hacer no lo hago, por lo que debo hacer, lo que no debo hacer, eso es lo que hago. ¿Cómo respondes a eso? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Dile que está al lado. Los altares reclaman. Los altares reclaman. Y si hablamos de esta madre no era ignorante. Ella sabía cómo levantar un altar. Ella sabía cómo podía afectar esferas, dimensiones espirituales, estableciéndolo en la tierra. Porque donde hay un altar, ¿qué hay? Hay sacrificio, ¿o no? Donde hay un altar, ¿qué hay? ¿Hay adoración o no? Donde hay un altar, ¿qué hay? Hay libación, derramamiento de líquidos. Por eso la palabra nos dice, cuando se le fue dado la revelación a Moisés, el diseño del tabernáculo de Dios, nadie podía entrar a la presencia de Dios si primero no pasaba por el altar de sacrificio. Nadie podía pasar al lugar santo si primero no pasaba. ¿Y por qué? ¿Por qué era importante el altar? Porque es el lugar donde va a determinar verdaderamente quién es Dios en tu vida. Es el lugar donde se va a definir quién eres tú y quién es Dios. Por ello, es importante que cuando tú vas al libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, lo primero que Dios te va a decir es ¿qué? ¿Qué es lo que te va a demandar Dios? ¿Qué dice Romanos 12:1? Vamos. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Ahí está, hermanito, mira.
misericordia de Dios que qué. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y es vuestro culto racional. ¿A quién se lo vas a entregar tu sacrificio vivo, agradable, aceptable? A Dios. Ese es un altar. Y Dios demanda. Los altares reclaman santidad, reclaman justicia, reclaman verdad. No esperes nada, no esperes poder, no esperes autoridad, no esperes un milagro, una respuesta, una gracia de Dios, si tú no entiendes lo que es un altar. Tú y yo estamos aquí por causa de alguien que se entregó en un altar, y ese fue Jesucristo. Fue Jesucristo quien dio en un altar, se entregó su vida, como dice el libro de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero, la cual no hubo queja ni dolor, pero por causa del ¿qué? La paga de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, tú y yo, ¿qué somos? Curados. ¿Qué produjo todo eso en tu vida? Un cordero que fue entregado. Isaías lo profetizó, y lo vemos en el Nuevo Testamento, a Jesucristo crucificado en una cruz. Al Cordero de Dios que dijo Juan el Bautista en el río Jordán. Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Consumado en una cruz, en un altar, entregado en sacrificio vivo. Y por causa de él, tú y yo tenemos acceso al trono de su gracia. Por causa de él se rompieron las cadenas. Por causa de él ahora tú y yo somos llamados hijos de Dios. ¡Aleluya! Amén, Dale un gloria a aplauso Dios. al Señor si tú crees Gloria a esta Dios. verdad. Un altar activó dimensiones, aperturas, para que tú hoy estés en este lugar. Un altar rompió, quitó poder, autoridad, las tinieblas, como dice Colosenses, quitando todo poder y toda potestad, todo gobierno y señorío, y todo poder le dio a la iglesia. ¿Sabe? Eso no hubiera ocurrido si no hubiera habido un altar en sacrificio vivo. Un altar, digo conmigo, un altar gobierna, señorea, tiene poder. Tiene poder. Tiene poder y autoridad. Tiene poder y autoridad. Ahora, quiero que mires algo aquí, iglesia. ¿Cómo puede afectar un altar? ¿Para con Dios? ¿Para contigo? ¿Para con tus generaciones? ¿Para con tu familia? ¿Para con la iglesia? ¿Eh? ¿Cuánto puede afectar tu vida de santidad, de justicia, de honra y de fidelidad a Dios? De repente tú me digas, pastor, esto es impresionante, no lo había visto de esta manera. Pues te lo voy a hablar y te lo voy a revelar, porque esto es para gente que tiene ojos abiertos. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Es que para una generación que tiene hambre y sed para romper cadenas, romper ligaduras, que han estado dominando, gobernando, enseñoreándose sobre vidas, que han querido amar a Dios, que han querido hacer un sacrificio vivo, agradable a Dios, habiendo otro altar antes que Dios. Y eso los ha impedido hacer hombres y mujeres íntegros, que honren a Dios con su vida, que amen a Dios con todas sus fuerzas. Porque había un altar que los demandaba, había un altar que los exigía, había un altar que cada día más y más declaraba su poder en sus vidas, y ellos ni cuenta se daban. Pensaban que era un asunto solamente de, bueno, casualidad. No, señores. Porque hoy se están cometiendo pecados de tal forma que ya ni siquiera le redarguye el corazón. Hoy se puede hacer las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Hoy se puede honrar más al mundo que a Dios. Pero a mí me impacta, ¿sabes qué? Porque cuando se trata de trabajo secular, ¿cómo corren, hermanos, a llegar puntual? Y si ven que no llegan, corren, cogen un taxi, pero llegan a la hora, aunque sea un minuto tarde, pero llegan. Pero cuando es para Dios, pues Señor, a la hora que ellos quieren. Sí, así nomás. Y quieren honra, quieren un milagro, quieren una respuesta, quieren una manifestación de su gloria y su poder, una respuesta a sus oraciones. Pregunto yo, ¿cómo es que la Biblia dice que Dios qué? Dios honra a los que le honran. ¿En qué parte de la Biblia te ha dicho que puedes tomar a tu Dios como cualquier cosa y creer que Él va a estar contigo? Si Él mismo lo dijo, si tú dejares mi palabra y te olvidares de mi mandamiento, yo me olvidaré de ti y de tus hijos.
Si hay algo que debes entender es que los altares demandan. Ese altar a Yahweh demandará de ti santidad, justicia, verdad, integridad, fidelidad, honra. Y el altar que tus padres te establecieron y te ataron también va a demandarlo. Pecado, desobediencia, rebeldía, va a demandar inmundicia, va a demandar. ¿Por qué? Porque los altares reclaman, iglesia. Y aunque tú no has entendido la razón por la cual tu vida no cambia, la razón por la cual todavía vives como estás, todavía te tormenta el pasado, el dolor, la experiencia que tuviste, el fracaso, todavía te mortifica, como dice, te atormenta. Y no sabes por qué, porque ya lo oraste, ya lo ayunaste, pero no te has dado cuenta que hay algo, tiene que estar a tu lado. Hay algo que todavía te tiene atado de mano y de pies. Hay algo todavía que no tiene atado de mano y de pies. Y es la forma como el ambiente, el lugar, la atmósfera donde te encuentras, todavía se sigue adorando, se sigue sirviendo a ese gran Dios que muchas veces ni siquiera se han dado cuenta que está influenciando sobre su vida. Porque déjame decirte, un lugar donde todavía hay pleitos, contienda, divisiones, mentira, engaño, mezquindad, pecado, no es a Dios a quien se le está adorando. Si la palabra te dice en Romanos 12:1, preséntate tú como sacrificio vivo, agradable, aceptable a Dios. ¿Por qué? Porque es vuestro verdadero culto. Razonable, entendible, aceptable a Dios. No hay otra forma, no hay. No puedes recibir unción si no hay sacrificio. ¿Cuánto creen eso? Amén. No hay poder si no hay santidad. Así que cuando se hable de Dios en el altar de Dios, tiene que haber estos elementos: santidad, justicia, integridad, fidelidad. Pero tú, como sacrificio vivo, en ayuno, en oración y aún en obediencia a su palabra. Si no hay eso, no le pidas a Dios un milagro, no le pidas a Dios una revelación, no le pidas a Dios que se manifieste. ¿Por qué? Porque Dios honra a quienes le honran. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Por eso cuando miro yo la vida de esta familia, me hace ver y notar que esta familia no era ignorante a las cosas del altar. Ella sabía bien lo que estaba haciendo. Mandó a hacer una imagen de fundición y otro de talla. Y dice, y lo metió a su casa. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas personas estarán metiendo o estableciendo o levantando ídolos en su casa? ¿Sabes? Cuando tú ves a David, o un varón conforme al corazón de Jehová, tú te preguntas esto y dices, ¿cómo si este hombre peleaba con gigantes, peleaba con ejércitos, pero siempre llegaba en la cama de Mical a morir? Mical lo aborrecía, Mical lo criticaba y siempre subía al lecho de Mical. ¿Te has preguntado? ¿Sabes por qué? Porque Mical mantenía sus ídolos dentro de su casa y los metía a su cama. ¿Sabes qué significa eso? David estaba atado por Mical. Y es sorprendente. ¿Cómo puede? Cuando tú conoces lo que es un altar, el poder que tiene un altar, la forma como gobierna un altar y la forma como puede manifestarse, tú dejas de ser una persona común para convertirte en una atalaya de Dios. Alguien que entiende, ve y conoce dimensiones espirituales. Amén. Y si hay algo que Dios deseo de esta mañana, le pido a Dios que me ilumine, es que Dios abra tu mente, tu corazón y tu entendimiento, para que rompas aquellas cosas que han estado gobernando, dominando tu vida, pero te hacían creer que estaba bien, te hacían creer que era correcto, te hacían creer que es normal, pero los que sufrían eran tu familia, tus hijos, tu iglesia y la sociedad. ¿Y sabes por qué? Porque mientras que tú permanezcas con esos ídolos, tú nunca vas a poder agradarle a Dios. No, señores. Por eso tú te preguntas algo. Tú miras en el primer capítulo del libro de Job, y tú encuentras a Job, un hombre varón conforme que era temeroso, apartado, íntegro y todos los detalles, ¿verdad? Pero en un día ocurrió toda una desgracia.
Se le murieron sus animales, sus cultivos, sus siervos, sus hijos y todo lo malo que vino un día. Pero tú nunca te has preguntado por qué el enemigo tocó primero sus animales. ¿Y por qué del primer capítulo hasta el capítulo 40, porque son 42 capítulos, vemos toda la desgracia que le vino a Job? Los amigos le criticaron, la sociedad le criticaron, la mujer que tenía lo criticó. Y todo lo malo ocurrió. ¿Por qué? Porque habían tocado algo tan importante que Job entendía, conocía y sabía. ¿Sabes cuál era? Job entendía el poder del altar. ¿Y sabes qué hacía cada vez que sus hijos hacían banquete? ¿Sabes qué hacía? Cogía un becerro, cogía una res, lo sacrificaba, lo llamaba, cogía la sangre y lo rociaba. Y decía, por si acaso alguno de mis hijos hubiera pecado contra Yahweh. Así hacía constantemente cada vez que sus hijos hacían banquete. Pero tú ves del capítulo 1 al capítulo 40 todo lo malo que le ocurrió a Job. ¿Sabes por qué? Dile que te acabo. Porque Job no tenía nada para entregar el sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Es impresionante lo que te voy a revelar. Cuando tú no entiendes el poder de un altar, cuando tú no tienes los recursos correctos de un altar, muchas cosas van a pasar en tu vida, muchas cosas van a manifestarse en tu vida, muchas cosas van a determinarse en el mundo espiritual en tu vida. Y aunque de repente no te guste, lo estás pasando, lo estás sintiendo, lo estás viendo. Como en la vida de Job. Tragedia, muertes, fracaso financiero, problema en la familia, problema en la sociedad, abandono de los amigos. Dios mío, ¿quién quiere pasar por esto? Pregunto yo. Pero él por más, escucha lo que te voy a decir, él por más que quería remediar todo eso, no podía. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo le había quitado aquello que podía establecer un altar y eran los sacrificios. Él se llevó primero sus animales. Job no podía remediar. Pero tú miras en el capítulo, tú miras en Job capítulo 42, verso 7, tú te vas a dar cuenta de algo. Ve conmigo, por favor. Ve conmigo. Ve a esta parte de la palabra del Señor en el libro de Job 42. Porque te voy a hablar de estas verdades porque considero que este es el tiempo. ¿Qué dice la palabra del Señor? 42:7. Mira, atento aquí. Atento, por eso te dije, este es un mensaje para los que tienen ojos abiertos. Y aconteció después que habló Yahweh estas palabras a Job. Yahweh dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y contra tus compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 ¿qué? 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros y por mi siervo Job. Orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí. ¿Con qué? Con rectitud, como mi siervo Job. ¿Sabe lo que puedo ver yo en esta porción de la palabra? Que todo lo malo que vino en la vida de Job fue porque le quitaron un elemento importante que puede, escuchar lo que te voy a decir, puede cambiar la esfera natural porque puede afectar una esfera espiritual. Puede establecer gobierno, señorío, custodia, respaldo, influencia, manifestación, poder, gracia, bendición, salud. Puede activar todo lo que tú necesitas. ¿Y sabes por qué? Porque donde hay un altar correcto, habrá poder y manifestación del gran yo soy. Amén. Pero eso no se puede ver en los 40 capítulos que nosotros podemos ver de su libro. Pero solo en este capítulo 42 vemos que Dios le va a decir aquí a los amigos de Job, le va a decir: Elifaz, el temanita, anda, ve y lleva, ¿qué? 7 becerros, 7 carneros a mi siervo Job. Anda, ve.
como un sacrificio, yo no lo voy a decir, como un sacrificio de 7 carneros, 7 becerros, pueden cambiar el destino, la generación, la familia de Job. Porque después de esos sacrificios, Dios le dio el doble de lo que había pedido. Como un altar de sacrificio correcto a un Dios puede cambiar tu destino, tu condición financiera, tu salud, tu familia, tu reputación, tu negocio, tu cultivo, tus empresas. Como un sacrificio correcto puede desatar poder sobrenatural a favor tuya, iglesia. ¿Cómo? Y eso fue lo que hizo Job. Un sacrificio redimió todo lo que el diablo le había robado en un comienzo. ¿Y por qué no se hizo antes? Porque no tenía. Job no tenía, recuerda, en el primer capítulo le robaron todo. Y 40 capítulos pasó lo que pasó, sufrió lo que sufrió, hasta que Dios mandó a sus amigos de ellos que lleven el becerro de ellos y le den a Job, y Job lo sacrifique y Job ore por ellos. Y fue suficiente para encontrar el perdón, la misericordia de Dios. Es suficiente para afectar esferas espirituales, abrir dimensiones espirituales, traer el favor de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios, la salud de Dios, la restauración de Dios para la vida de Job y sus amigos. Tú te preguntas, ¿qué poder hay en un altar? Dile que está al lado. Es grande. Es grande. Para muchos que no entendemos esa dimensión, podemos decir, bueno, esto es algo que yo lo sabía, pero no lo entendías. Y no lo movías. ¿Y sabes por qué? Porque no se te era revelado. Amén. Porque dijo Job, nada puede descender en nuestra vida si no es lo dado de lo alto. Amén, gloria a Dios. Nada. Escucha bien lo que te estoy hablando. Nada puede venir así si no es dado de lo alto. Porque toda buena dádiva, dijo Job, desciende de lo alto. ¿Y cómo logra eso en tu vida? Cuando tú entiendes lo que es un altar. Cuando tú entiendes que tú eres un altar viviente. Cuando tú entiendes que eres tú el sacrificio que Dios espera cada día en ayuno, en oración, en vigilia, en obediencia, para desatar bendición sobre tu vida y por causa tuya, las bendiciones sobre tu familia, sobre tu ciudad, sobre tu iglesia, sobre tus generaciones. ¡Aleluya! Amén, Cuando dice Dios. gloria a Dios, yo soy ese vaso, yo soy ese hombre, dile, Aleluya, que va a gloria a derramar Dios. bendiciones sobre mis generaciones. Amén. Pero qué duro es ver cuando muchas veces nosotros no entendemos eso. Y Ana, la madre del profeta Samuel, sabía eso. Ana sabía el poder, la dimensión de un altar en sacrificio. Porque cansada de tanto acoso de Penina, ella dijo, no, voy a Jehová, voy al altar. Y entró al altar de Dios y clamó a Dios. Y aunque el hilo tomó por ebria, y ella le dijo, Señor, si tú te acuerdas de mí, me das un hijo, yo te lo concedo. ¿Y qué dice la palabra? Y Jehová que oyó su oración y le concibió ¿qué? Le concibió un hijo. Déjame decirte algo tocante esta verdad. Ese hijo no fue cualquier hijo. ¿Quién fue? ¿Quién fue el hijo de Ana? Samuel. El profeta Samuel. Y si hay algo que Ana entendía, es esta verdad. Yo concibí a mi hijo en el Señor. Y es en el Señor donde yo lo voy a dedicar. Y acabó el tiempo de su desmamantada y dice que Ana lo entregó al Señor. ¿Quién lo representaba en su entonces? El sacerdote. ¿Y dónde vivía allí? Cerca del altar de Dios. Pregúntate algo tocante esta verdad. ¿Por qué Dios le pidió a Abraham, su hijo, que se lo presentara en un altar? ¿Por qué? Déjame decirte algo, que voy a hablarte respecto a eso con una revelación aquí. ¿Sabes por qué? Porque si hay algo que debes comprender es que Abraham venía de un pueblo idólatra. Abraham venía con cultura, costumbres, tradiciones idolátricas en su vida. Y Dios sabía que si él no lo presentaba a su hijo en sacrificio, mañana más tarde él se lo entregaría en otro altar. Por eso Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo en sacrificio. Y solo ahí entonces entendió cómo es
que un padre que verdaderamente ama a sus hijos tiene que entregárselo a Dios, tiene que llevarlo donde está el Señor y tiene que rendírselo a Dios, porque lo que Dios no tiene, lo tiene el diablo, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y Abraham, cuando lo entregó a su hijo, él comprendió qué importante es que tú como padre y yo como padre consagremos a nuestros hijos en el altar de Dios, en el lugar donde se alaba, en el lugar donde se adora, en el lugar donde se sirve, en el lugar donde se comparte la palabra, en el lugar donde se ministra. Qué importante es que ese altar esté vivo, ese altar, y vengan tus hijos y reciban, y sean recibiendo revelación, sean recibiendo impartición, activación. ¿Sabes por qué? Porque es ahí donde Dios dijo, si tú no me entregas a tu hijo, tú eres capaz de llevártelo a entregar a tus ídolos, es capaz de entregárselo allí, a ese pueblo pagano, mejor me lo entregas a mí. Y es lo que Dios te manda hoy de ti. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijas? ¿Dónde se encuentran? Porque supuestamente la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Por eso es tu responsabilidad llevar a tu familia a la casa de Dios. Dice la Escritura, hablando José, yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Yo en mi casa, pero ¿dónde están tus hijos? ¿Cuándo estamos entendiendo eso? Pero cuando nosotros no comprendemos estas verdades, cometemos los errores más grandes. ¿Y sabes por qué? Porque donde está tu corazón, ahí va a estar tu Dios. Donde está tu corazón va a estar tu Dios. Y déjame decirte, porque te lo nombré, hay altares espirituales que están edificados en el corazón. Y no son altares, hijos. Son altares al dinero, son altares al sexo, son altares al pleito, a la contienda, a las maldiciones. Porque maldicen como si nada. Pueden bendecir al rato y maldicen como si nada. Déjame decirte que ahí hay altares que están reclamando, están influenciando, y que aunque de repente tú no quieras reconocerlo, déjame decirte, están moviendo su poder sobre tu vida, tu familia. Quiero que vayas mirando algo que he considerado que es tan importante, que dentro de un altar incluso a veces hay derramamiento de libación. Por eso, cuando nosotros leemos lo que la Biblia dice en esta porción de la Escritura, de la sangre de Abel, que clamaba desde la tierra, ¿qué? ¿Qué clamaba? Justicia. Porque donde hay derramamiento de sangre, libación, esperma, ahí hay, escucha lo que te voy a decir, hay un levantamiento de un altar. No es a Dios, es al sexo, es a la pornografía, a la masturbación, a la lascivia. Porque le estás dedicando ahí ese altar. Y que ni cuenta tú te das, pero te hace más dependiente de él. Que ni cuenta te das, que ya te gobierna. Que ni cuenta te das, pero estás mirando pornografía, estás mirando lo indecente. Y que aún oras y lloras por eso. Si no, pregúntate, ¿por qué la Biblia dice que la mujer santifica al hombre? Porque hay derramamiento. Hay una activación, una impartición. Porque lo que tú tienes, das. Si hay santidad en ti, si hay justicia en ti, si Dios vive en ti, tú vas a dar lo que tienes. Por eso qué importante es entender este aspecto. Qué importante es reconocer y cómo muchas veces por vivir de esa manera están atados en recuerdos pasados, de amores pasados, sensaciones pasadas, deseos pasados. No saben por qué todavía le siguen contestando a aquella mujer que tiene más de 20 años que ya la dejaron, pero cuando le escribe todavía le responde, todavía sueña con ella. Todavía quiere ir a visitarla, tocar su puerta. Todavía lo revisa por Facebook, por TikTok. ¿Sabes por qué? Porque ella está dura.
ese altar que se levantó por el pecado está reclamando la vida de esa persona, a que vuelva a vivir, a sentir, a experimentar lo que hace más de 30 años vivió. ¿Por qué ocurre eso? Porque se levantó un altar al pecado, a la inmundicia, no a Dios. Y ahora ese altar tiene poder sobre su vida, tiene gobierno sobre su vida, tiene señorío sobre su vida, y ya reclama vivir en esa condición y en ese estado de vida. Y ellos desean salir de eso. Ellos son conscientes que están mal. Oran, lloran, piden perdón, pero siguen atados, no pueden salir de esa vida. Amén. ¿Por qué? Por ese altar que levantaron, esa libación que entregaron, ese sacrificio que entregaron. Qué tremendo es esto, iglesia. Y es tan fuerte lo que te voy a decir, porque hay altares donde hay familias, te dije yo, hay altares que sinceramente se puede ver, altares donde se han levantado sobre familias, ciudades, donde que sus padres vivieron una vida de pecado, de lascivia, de pleitos, de contiendas. Y ese ambiente, esa atmósfera todavía sigue manifestándose en sus hijos, en sus casas. Sigue todavía el grito, los pleitos, la borrachera, la mentira, el engaño, la discusión, la miseria, la pobreza, la enfermedad, las crisis. Sigue todavía afectando sus vidas, las deudas. Sigue afectando todavía sobre su vida. ¿Y saben por qué? Recuerda, el altar que levantaron sus padres les está reclamando que sus generaciones también les sirvan. Y van a seguir los hijos de sus hijos de los hijos por 4 generaciones. Le van a seguir todavía sirviendo al altar que su padre levantó. Porque donde un padre manifiesta todas estas características, hay un altar que ha levantado. Y no es Dios, recuerda. Pero eso tiene que romperse, déjame decirte. Tiene que romperse. Amén. Pero como la gente no entiende, porque ve que en todos lugares pelean, en todos lugares mienten, en todos lugares fornican, en todos lugares hay borrachera, eso es normal. No, no es normal, hermano mío. No es normal, porque cuando Dios está en una casa hay paz, hay bendición, hay gracia, hay perdón, hay abundancia, hay salud. Cuando dice gloria a Dios. Cuando una casa está morando Dios, todas las cosas buenas ocurren. Aleluya. Amén. Si te equivocas, hay perdón, hay misericordia de Dios. Por eso déjame decirte, dice la palabra en el libro de Hebreos, que la sangre de Abel clamaba en la tierra, que es justicia, pero la sangre de Cristo, que es más excelsa, mejor, clama misericordia. Porque donde tú derrames tu libación, donde tú derrames tu sacrificio, ahí va a haber ¿qué? Va a haber proclamación, va a haber ahí reclamos espirituales. Por eso déjame decirte algo, donde ha habido relaciones sexuales y derramamiento de sangre en esa relación sexual, por más, escucha lo que te voy a decir, por más que lo dejes, por más que lo abandones, si tú no has entendido esas verdades, si no lo has roto, vas a todavía querer vivir con ese hombre que te golpea, que te lastima, que te mezquina, vas a todavía desear de vivir. ¿Sabes por qué? Porque estás atado a ese altar. Amén. Y hay muchas vidas aquí dentro de la iglesia, en el mundo entero, que viven así, hermanos míos. Viven pasando, sufriendo, porque alguien los ató. Alguien los gobierna, los domina. Y hasta que tú no identifiques, y hasta que no se te aperture en tu espíritu esta verdad, es cómo poder romperlo. Pero hoy tengo que decirte, hay un altar que tiene el poder por medio de su sangre. Amén. Romper todo altar que se pudo haber levantado en tu vida. Aleluya. Amén. Hay un altar más grande, más poderoso, que cuando se activa, todos los altares tienen que callar. Aleluya. Amén. Hay un altar que tiene todo poder para revocar toda maldición, toda pobreza, toda crisis, toda atadura, todo lo que no es de él tiene que salir, romperse, quebrarse. ¿Y saben qué? Es el altar de la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios. El altar
Aleluya, rompe gloria a todos Dios. los altares, aleluya. Por eso, iglesia, dale gloria a aquel que vive. Aleluya, gloria a Alábalo Dios. porque Él es grande y poderoso, iglesia. Bendito sea, Señor. Por ello es muy importante que podamos entender algo. Que en esos altares es un lugar de sacrificio. Sí, son lugares de sacrificios. Es un lugar de qué, donde algo es inmolado. ¿Qué significa? Es tomado en alto presente. Es un lugar de intercambio espiritual. Los altares son de ese nivel. Y el poder que tiene ese altar es que abre cielos, activa pactos, transfiere bendiciones y aún reclama generaciones. Reclama generaciones. Los altares tienen ese poder. Y si Cristo es tu altar, si Cristo es el altar a quien tú sirves con todo tu corazón, si Cristo es, entonces déjame decirte que ese altar está reclamando a tus hijos y a los hijos de tus hijos por 4 generaciones. ¿Cuánto dice gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Ahora estamos entendiendo. Ahora estamos entendiendo lo que ese altar tiene poder. Y cómo la voz de esos altares llegan a tal punto y a tal manifestación de manifestarse y hablar. Porque los altares hablan. La sangre habla. Los sacrificios hablan. La adoración habla. La obediencia habla. Ve conmigo a la escritura, el libro de Génesis 4:10. Mira lo que dice la palabra. En Génesis 4:10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿La voz de qué? ¿De la sangre de qué? De tu hermano clama a mí, ¿de dónde? Desde la tierra. La sangre habla. ¿Cuánta gente asesinada? ¿Cuánta gente violada? Que tuvieron su experiencia en una violación y hoy están sufriendo la consecuencia. ¿Por qué? Porque no pueden irse a dormir si antes primero tener 3, 4, 5 sexos al día. Gente que ha aperturado su vida sexual en un burdel, donde escuché el testimonio de un joven que 9 mujeres lo violaron. Y hoy se siente que si no tiene más de 10, 15 sexos al día no puede estar tranquilo. Pregunto hoy y te digo, ¿qué pasó allí? Pasó lo que la Biblia dice. Fueron atados, iglesia. Fueron dedicados al pecado. Y no me sorprendería que en el mundo entero exista hombres que fueron dedicados a santos, a festividades, y que por cuanto pusieron su nombre al nombre del santo, el santo demanda de ellos tiempo y sacrificio. ¿Y por qué pasa eso, pastor? Porque la ignorancia de sus padres fue tanto que activó sobre ellos un altar incorrecto, atándolos a ellos, sometiendo su vida, su destino y sus generaciones al gobierno de ese altar. Por eso en esos altares tú ves personas que sufren, no pueden ser felices, llevan 2, 3 relaciones y no pueden encontrar la felicidad. ¿Y sabes por qué? Porque tuvieron una experiencia desagradable, fueron violados. Hombres que tienen el nombre de personajes de la farándula y que hoy les cuesta, escúchame, les cuesta establecerse como hombres en una familia. Porque eso es la cultura. ¿Qué hace la cultura? La mujer soltera con hijos se vuelve a relacionar con un hombre que es el padrastro, y como el padrastro va a adoptar al bebé que tiene en el vientre, la mujer dice, le voy a poner el nombre del padrastro. Y el padrastro es un enfermo sexual, es un egoísta. Y cuando nace el niño, le ponen el nombre del padrastro. Dime tú, no es casualidad que ese niño hable como él, piense como él y viva como él.
porque fueron atados por nombre. Y recuerda, tu nombre es tu identidad. Y cuando a ti te atan a algo, tú tienes que manifestar lo que es el otro. Y esto es tan fuerte, iglesia. Por eso podemos darnos cuenta, un papá borracho, pegalón, maldiciente, hijos borrachos, maldicientes, enfermos sexuales. ¿Cómo es que esto ocurre en la vida de los hijos? Altares. Altares que están activos y altares que están reclamando vidas y generaciones para transmitirse, para manifestarse por generaciones. Y ellos no se dan cuenta. Ellos oran, ayunan y no pueden romperlo. No pueden. Desean ser libres, pero no saben cómo romper eso. Lloran, se humillan, repito, pero están tratando de querer salir y no pueden. Y eso es algo que de repente muchos de nosotros todavía no hemos llegado a entender, pero tenemos que abrir la mente y el corazón. Tenemos que aperturar en nuestro espíritu toda la revelación de Dios para que pueda ser libre, amén, para que tus cadenas se rompan, para que tus hijos sean libres. Hoy es el tiempo que tienes que despertar, hoy es el tiempo que tienes que reconocer que si Cristo no es el altar en tu vida, estás corriendo el riesgo de caer en un altar equivocado, en un servicio equivocado y un sacrificio equivocado. Pero hoy es tiempo de ser libre, aleluya. Cuando dice gloria a Dios. Amén. Porque si la sangre de Cristo habla, los sacrificios hablan, y la adoración habla, y la obediencia habla, como dice Génesis 4:10, entonces es hora que tú puedas entender algo muy importante. Que hay todavía altares que están funcionando en la familia con pecados antiguos. Pecados familiares, que están transmitidos por generaciones y se están moviendo. Maldiciones repetitivas, idolatrías generacionales, ¿sí? Conceptos equivocados de qué es servir a Dios. Porque muchos dicen, no, mi papá no va, yo tampoco, así no va. No tienen ni idea a quién le servimos. No tienen ni idea a quién le adoramos. No tienen ni idea a quién nos rendimos. No tienen ni idea a quién nos centramos nosotros como sacrificio vivo. Porque mi Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Mi Dios. Dios es justo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. A Él le entrego mi corazón. Muchos piensan que esto es al pastor. Está equivocado. Yo le sirvo a un Dios vivo, aleluya. Amén. Yo le rindo mi corazón y mi vida en sacrificio vivo al Dios grande y poderoso de Israel, aleluya, el gran yo soy. Amén. Yo no le entrego a nadie. Mi vida depende de Él. Por ello, recuerda algo también, que también existen altares santos, levantados en oración y obediencia. Por eso recuerda aquí la historia de Cornelio, en Hechos capítulo 10, verso 48. Ve conmigo. Altares que van a trascender, altares que van a estar a tu disposición cuando tú logras entender cómo es que podemos levantar altares correctos. Y la palabra lo dice de una forma muy clara, iglesia. Hechos, ve conmigo el libro de Hechos, 10:48. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice la palabra del Señor? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces rogaron que se quedase por unos días. Me fui mucho. Quiero hablarles sobre la vida de Cornelio. Eso está, permítanme corregir esto. Porque algo muy poderoso tiene que enseñarnos la Escritura respecto a Cornelio. Que considero que es aquí donde vamos nosotros a activar
y va a traer sobre nosotros 10:4, ¿verdad? 10:4, me fui mucho. Sí, gracias. Me fui mucho. ¿Qué dice la escritura? Cornelio 10:4. Dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, escúchame eso, tus oraciones y tus limosnas, ¿han qué? Han subido ¿para qué? Para memorial delante de Dios. Ahora, te voy a enseñar algo. ¿Cómo levantamos nosotros altares a Dios? Dice la palabra, ¿quién era este hombre llamado Cornelio? Un centurión de la compañía llamada la italiana. Pero ¿sabe que sí este hombre? Dice la escritura, este hombre hacía oraciones y aún daba limosnas y eso había llegado a subir ¿a dónde? A la presencia del Señor en un memorial, como un memorial a la presencia de Dios. ¿Sabe qué significa eso, verdad? ¿Cómo puede tus oraciones convertirse en un altar que puede influenciar el cielo a la tierra? Porque lo que estás viendo aquí es lo que Dios le está diciendo aquí al centurión. Tus oraciones y tus limosnas han llegado a mi presencia, le dice el Señor. Y sabes, donde hay altar correcto, habrá respuesta, habrá influencia, habrá gobierno y señorío sobre tu vida y sobre tus generaciones. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén, gloria a Dios. Muchos de nosotros decimos, pero ¿cómo levanto un altar? Los altares se levantan con tu vida y lo que hagas, en oraciones, en ayuno, en vigilia, en ofrenda, en obediencia, altares de santidad, altares de justicia, altares de verdad, y suben a la presencia de Dios como es este centurión que él oraba, y no oraba un día, constantemente oraba, sin interrupción. Él priorizaba buscar a Dios, aunque no lo conocía, pero oraba, clamaba por la vida, la necesidad de la gente, y con ello iba y daba sus limosnas a los pobres. ¿Sabe? Eso fue suficiente para que lo que él hace suba a la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Y viene la palabra para este hombre, para este centurión, y se le dice de esta manera, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía ahora pues a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Sabes? Y Dios envió un ángel que le dice, tu forma de vivir llega a la presencia de Dios. Tus oraciones, las palabras que tú declaras, llega a la presencia de Dios. La forma de vida que tú tienes, tú, tu casa, tu familia, ministra el corazón de Dios. Tus acciones ante la gente y sus necesidades le agrada a Dios. Altares de sacrificio, altares de obediencia, altares de rendición, altares de servicio, suben a la presencia de Dios. Por eso dice la palabra, no hay nada que tú hagas para Dios que no te dé su recompensa. Altares que Dios va a honrar con la forma como tú honras a Dios. Aleluya. Amén. Uy, yo ya hubiera saltado en tu lugar. ¿Sabes por Gloria a qué? Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Porque a veces ignoramos tanto de estas cosas. No lo voy a acabar. Pero considero que hasta aquí estoy hablando fundamentos que van a traer tu corazón a volver a Dios. Porque todavía tengo mucho que decir. Pero te voy dando una pauta. Hay altares. Porque todavía no te he hablado de las influencias y el poder que tiene un altar. Y te lo voy a hablar, no nombrar. Te la voy a enseñar. Aleluya. Amén. Te la voy a enseñar para que nunca te olvides qué poderoso es un altar. Y que tú eres el sacrificio vivo en ese altar. Ya sea para Dios o ya sea para el mundo, el diablo y Satanás. Y vas a meditar en este día. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Y cómo estás tratando a tu Dios con tu forma de vivir delante de Él?
¿Y qué significa honrar a tu Dios con todo tu ser? Porque estamos cayendo a tal nivel, como dice la palabra, que el amor de muchos se está apagando. Pero cuando vengan los problemas, no te quejes. Cuando vengan las dificultades, no te quejes. Porque Dios va a honrar a los que le honran. Aleluya. Escrito está, yo no lo digo. Escrito está, si tú te olvidas de mí, de mis palabras, yo me olvidaré de ti y de tus hijos. Iglesia, esto no es para dar miedo. Esto es para volver a buscar a Dios, aleluya. Esto es para volver a reconocer quién es Dios en nuestra vida. Si por Él somos, si en Él nos movemos, ¿qué somos nosotros? Nada. La Biblia dice, sin Él no somos nada. Y fuera de Él no hay nada. Iglesia, volvamos a Dios. Las cosas grandes y poderosas solo ocurren cuando tu corazón está alineado al plan de Dios. Y es lo que trato de traer hoy en esta mañana. Que se caigan esos altares cerrados, esos altares generacionales, esos altares de maldición que se activaron por gente que no conocía la palabra, pero tú conoces la palabra y vuélvete a Dios con todo tu corazón, vuélvete a Dios con todo tu ser, porque Dios vendrá a tu encuentro. No ha habido ningún, escúchalo con esto y con esto termino, hasta aquí, no lo voy a acabar. No ha habido ningún altar que Abraham entregó a Dios que Dios no le hable. No ha habido ningún altar que Abraham entregó a Dios que Dios no direccione la vida de Abraham. No ha habido ningún altar que Abraham entregó a Dios que no muestre su protección territorial y familiar en la vida de aquella persona que se le entregó a Dios. No ha habido ningún altar que Abraham entregó que no determine su futuro. No ha habido ningún altar que Abraham entregó que no sea bendecido. Yo te dejo con esta palabra en esta mañana. ¿Sabes cuánto ganas tú viviendo en un altar correcto? No tienes ni idea la magnitud de bendiciones que activas. Por eso la palabra de Dios dice, no dejando de congregar, como muchos tienen. ¿Por qué? Porque hay ganancia, hay bendición en tu vida, en tu familia, hay desatamiento, hay activación por palabras, por imposición, por soberanía, hay impartición de Dios para tu vida, hay dirección, hay tantas cosas que Dios desata en este lugar, pero te la pierdes porque no viene, te la pierdes porque crees que escuchándolo de lejos es suficiente, pero déjame decirte que ustedes son bienaventurados. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Ustedes son dichosos, porque cada día se presentan a Dios como sacrificio vivo, aceptable. ¿Y por qué el sacrificio? Porque hemos dejado de hacer tantas cosas para darle a Dios lo mejor en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y le vamos a seguir dando lo mejor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, iglesia, espérate, porque lo que viene en el siguiente tema tiene más rompimiento que va a desatar en ti con toda libertad para que puedas mirar a Dios con dignidad, con lealtad y fidelidad. Porque lo que son los hombres y mujeres que caminan delante de Dios. Hombres fieles, íntegros y leales. Y tú eres uno de ellos. Aleluya. Tú eres uno de ellos. Ponte de pie. Quiero orar por ti y quiero declarar en esta